Te comento, si bien Coneval tiene por normatividad constitucional, de hecho, la medición multidimensional de la pobreza, esta la estimamos cada 2 años, derivado del levantamiento que hace INEGI de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Sin embargo, tenemos una medición trimestral que es la pobreza laboral, es decir, el número de personas que tomando exclusivamente sus ingresos laborales puede tener la posibilidad o no de consumir, de adquirir la canasta alimentaria. También Coneval ha definido la canasta alimentaria mínima, que es un conjunto de casi 30 productos básicos que una persona tendría que estar consumiendo de manera mensual. Entonces, nosotros esta estimación la tenemos de manera trimestral. Y sí, evidentemente lo que ocurrió durante el año pasado fue un incremento muy fuerte en términos de pobreza laboral. Si bien también debo de comentártelo, INEGI tuvo que readaptar el levantamiento de sus encuestas, sobre todo en el segundo trimestre del año pasado, los meses de abril, mayo y junio, que fueron los meses de más alta incidencia de pobreza laboral. Previo a la pandemia, sí había habido una cierta disminución en términos de pobreza laboral. Te comento muy rápidamente, del segundo trimestre de 2017, que habíamos alcanzado un pico de casi 42% de pobreza laboral, este indicador se situó para el primer trimestre de 2020 en 35.7%, es decir, una disminución de casi 7 puntos porcentuales. Sin embargo, como te comento, en el segundo trimestre del año pasado hubo un incremento muy fuerte, llegamos hasta el 55% de niveles, de porcentaje de la población en pobreza laboral en el mes de mayo, y a partir de ahí, junio ya empieza a descender a un 47%, en el tercer trimestre se sitúa en un 44% y cerramos el año pasado en un 40%. El último dato más reciente es el que dimos a conocer para el primer trimestre de 2021 y se situó en 39.7%. Pero podemos focalizar este estudio a nivel estatal y ahí claramente 4 entidades de la República tuvieron incrementos muy fuertes del primer trimestre del año pasado al primer trimestre de 2021. Estos 4 estados son el primero, el más alto, Ciudad de México, después Quintana Roo, Baja California Sur y Tabasco. Obviamente Tabasco, tanto por la incidencia de la pandemia, por el tema de las inundaciones que afectaron noviembre y diciembre del año pasado, pues tuvo este incremento importante de casi 9 puntos porcentuales. Quintana Roo y Baja California Sur fueron estados evidentemente golpeados por la fuerte disminución de la actividad turística. Tengo dos datos muy puntuales. Quintana Roo, previo a la pandemia, un 30% de su población estaba en situación de pobreza laboral. En el tercer trimestre del año pasado llegó a ubicarse hasta el 52% de su población, es decir, un tercio a la mitad de su población en pobreza laboral. Y Baja California Sur era el estado con menores niveles de pobreza laboral en todo el país. Apenas llegaba a un 18% de su población en situación de pobreza laboral, pero desafortunadamente por el tema de la pandemia también se llegó a ubicar hasta un 31-32% de su población en situación de pobreza laboral. Y finalmente la Ciudad de México, pues derivado de, me parece que es un buen ejemplo de cómo la economía nacional está prácticamente su población económicamente activa enmarcada en el sector servicios. Obviamente lo sabemos muy bien, el tema de restaurantes, comercios, transporte, tiene una reducción, y también esto explica por qué Ciudad de México fue la entidad con mayores incrementos de pobreza laboral en términos relativos del primer trimestre del año pasado a este primer trimestre de 2021. ¿En cuánto tenía de pobreza laboral en el primer trimestre del año pasado? Ciudad de México rondaba aproximadamente el 35-36% de su población, y a este incremento llegó a tener hasta un 48% de su población. También tuvo un incremento muy, muy fuerte. Fíjate, cómo las ciudades con mayor pujanza, ¿no? Quintana Roo es una entidad que crece mucho por la actividad turística y le pegó durísimo el asunto. ¿Tiene que ver la informalidad económica también? También, sí, efectivamente, porque la informalidad, más allá de que tengamos alrededor del 60% del total de nuestros trabajadores laborando en estas actividades informales, pues también eso los hace mucho más vulnerables a este tipo de choques económicos. Te doy un dato muy puntual. En un estudio
vamos a conocer el año pasado, que fue la política social ante la pandemia. Hicimos un diagnóstico justamente en ese momento muy álgido sobre el mercado laboral, y encontramos que apenas el 1% de los trabajadores que laboraban en el sector privado contaban con un seguro de desempleo. Es decir, el 1% apenas de nuestros trabajadores que están en ámbitos laborales privados contaban con este recurso de protección social. Entonces, obviamente, mientras mayor número de trabajadores informales mantengamos, pues menores esquemas de protección social pueden acceder a estos.